Ahora sí, lo presentamos a él, ya lo están viendo en cámara. Así, derechito, ahí está, muy bien. Como nos enseñan, nos enseñan en el instituto. Con proyección. Peinado. Un gran amigo, colega, Gustavo Rosa, periodista, licenciado en periodismo. Nos acompañó el primer programa de Sin Lugar para los Haters cuando abríamos temporada el año pasado. Y recién me acordaba que justo unos días antes había sido el ataque a las mujeres en barracas. Claro. Y digo, nosotros aprovechamos también para hablar sobre el nombre del programa, sobre los ataques. Y hoy tenemos que hablar de otros ataques, como son a los periodistas, a los comunicadores. Y me parece que es un buen disparador para comenzar esta charla, este debate. Bueno, acá todos somos comunicadores, nos hemos formado en un instituto público y ver estos ataques realmente a nosotros nos preocupa mucho y la naturalidad con la que se toma desde algunos sectores. ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro. Buenos días, Noé. Buenos días a la audiencia. Sí, realmente estamos frente a un gobierno extraño. Un gobierno extraño. La verdad que uno ya no esperaba encontrar semejante, no sé cómo decirlo con sutileza, bestialidad encarnada en la Casa de Gobierno, porque es la bestialidad. Desde los gestos desaforados que tiene el presidente. El presidente, me suena tan feo decirle presidente, me suena tan... Bueno, en fin, es como un gusano decirle almita de Dios. Verlo ayer, por ejemplo, cuando salta desaforado festejando que Adorni ganó la concejalía de la ciudad, ganó una concejalía, se convirtió en concejal, nada más y nada menos que eso. Y sin embargo lo festejaba como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Y sale Milei con esa cara deformada que tiene cuando hace gestos, pero realmente es lo más grotesco que uno puede haber encontrado como... Miren que lo tuvimos a Menem, Lo tuvimos a Menem. Y esto es realmente inaceptable desde todo punto de vista. Y sin embargo, a Adorni, que es lo más bestia que se puede haber puesto como candidato, un tipo que no sabe ni hablar, que miente asquerosamente, sin embargo tuvo un 30% de los porteños, no del país, que lo votó. Baja participación, que eso es lo interesante. Sí. 53%, si mal... no creo que 53% de votos y por lo tanto hubo un 47% que no fueron a votar. Lo cual es, muy bajo. Por un lado alentador y por otro lado preocupante. Claro. Porque muy preocupante. Acá pasó lo mismo en la provincia. Yo estaba infartado, yo estaba internado en ese momento, así que no puedo votar. Así que me zafo de eso. Claro. Pero... es el poco interés. Una vez Cristina Fernández de Kirchner dijo esta cuestión de la insatisfacción democrática, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál es el sentido del voto si la vida del que va a votar no se modifica? A veces no se modifica porque los medios de comunicación te entorpecen el pensamiento y te hacen ver que vos solo estás bien y los demás están mal, como pasaba hasta 2015, donde nuestra vida iba mejorando gradualmente porque había un gobierno que se dedicaba a mejorar, mientras los medios de comunicación decían chorra, se robaron todo, esto es populismo, nos falta libertad porque no podemos comprar dólar y todas las estupideces que se decían en los medios. Y la gente como oveja, lo repetía constantemente por todos lados. Y ahora que estamos en una situación desesperante, donde una familia tiene que ganar arriba de 2 millones de pesos para estar más o menos bien. 2 millones de pesos. Y hay sueldos que son de 500.000 pesos y no pasa nada. Claro. Pasa nada. Ahora, Gustavo, vos, bueno, aquí con Gustavo me he formado en lo que es el área de la teoría de la comunicación, ¿no? Estas distintas corrientes que, de distintos puntos de vista, muchas de ellas desde un sentido crítico, abordan, ¿no? Cuál es esa tendencia a la naturalización de una cantidad de cosas, pero también tenemos una formación en la licenciatura de letras, ¿no? Así que un conocimiento en lo que es la dimensión discursiva, performática y un poco de filosofía también. Y de filosofía, perdón, me estaba olvidando.
Y decíamos, ni bien arrancábamos, no mencionaba esto de que en el primer programa abordábamos lo que era la proliferación y la exacerbación en el discurso de odio y en los destinatarios que tenía, ¿no? Desde las más altas esferas del Estado para abajo, a quién iba identificando. ¿Cómo notás que de aquel momento, o por lo menos pensándolo más o menos rápido, ese discurso de odio, cómo ha ido mutando? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que definir lo que es el discurso de odio, que es el señalamiento, el poner una etiqueta sobre un determinado grupo de la sociedad. Generalmente pueden ser los vulnerables, pueden ser sectores minoritarios, pueden ser... Pero bueno, este gobierno apunta contra todos porque en la mira están un grupo de empresarios, un grupo de periodistas, un grupo de políticos. Hay políticos que son casta y políticos que no son casta. Hay periodistas que son ensobrados y periodistas que no son ensobrados. Es decir, si hablamos de periodistas ensobrados, yo no creo que Jonathan Viale, Majul, Treuc hagan esto gratuitamente, estén inmolando la poca dignidad que le queda gratuitamente, defendiendo este engendro que estamos padeciendo. Porque esto realmente es un engendro. Yo no puedo entender que haya diputados de carrera, que sean licenciados, abogados, médicos o lo que fuere, que consientan que esto que se está haciendo está bien. Claro. Yo no entiendo como políticos de la oposición inclusive, salvo que tengan un miedo terrible a que los pongan en un titular en Clarín o La Nación, no salgan a decir nada contra un gobierno que no reparte alimentos teniéndolos. Un gobierno que dice no hay plata para mejorar el sueldo a los jubilados, no hay plata para hacer obra pública, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, pero sí hay plata para que se siga fugando guita a lo pavote. Bueno, quedaron muchas situaciones, en el Congreso quedaron muchas situaciones en el tintero o en un gris respecto de por qué algunas actitudes de ciertos diputados, luego senadores, fueron tan sorpresivas en cambiar su sentido discursivo y del voto en consecuencia. Sí, tanto a favor como en contra. Tanto a favor como en contra, porque por ejemplo el episodio de Ficha Limpia, una ley absolutamente innecesaria. Si había algo demagógico, era la ley de Ficha Limpia. A ver, una ley que decía que una persona condenada no podía ocupar cargos públicos. Ley Cristina, pongámosle. Claro. Por decir un nombre. Si en la condena estaba la inhabilitación de por vida, en la sentencia estaba la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, ¿qué necesidad había de hacer una ley que dijera exactamente lo mismo? Bueno, recordemos que esto ya se le aplicó y de hecho rige como parte de la condena contra Amado Vudú. Exactamente. Y no salió una ley de Ficha Limpia. No, pero aparte fíjense, el escándalo porque no se aprobó la ley. Vamos a suponer, por un voto no se aprobó la ley. Los diputados chupamedias del PRO, del radicalismo, todos chochísimos con esta ley, que les podía... A ver, un Macri está chocho con esa ley porque sabe que no va a haber un juez que se anime siquiera a citarlo a declarar, con todas las causas que tiene pendiente y con todas las que le han perdonado. Sí. Igual que María Eugenia Vidal y un montón de la gente que de ese lado, de la derecha, son intocables. Tenemos a Caputo como ministro de Economía, tenemos a Patricia Burri como ministra de Seguridad y tenemos a Sturzenegger como ministro de Desregulación a favor de los poderosos y ricos. Bueno, entonces, la ley de Ficha Limpia sí salía, pero la sentencia no, que por un milagro de iluminación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia dijeran, esto está todo mal, la sentencia queda anulada, Cristina es libre de culpa y cargo, este delito no existió. Claro. ¿Y entonces para qué servía la ley para Cristina? ¿No la inhabilita? Porque la sentencia fue anulada por la Corte, por lo tanto la ley se la tenía que meter a saber dónde. Ahora me pongo a pensar porque está relacionado con varias cosas que estuvimos hablando. Recién hablábamos del bajo porcentaje de gente que va a votar, no solamente en Buenos Aires, acá en Santa Fe pasó lo mismo, en las elecciones en Chaco, en Jujuy, en las distintas provincias que se votó, pasó lo mismo. La cantidad de gente que fue a votar fue mínima. Y esto no se puede separar de la imagen que están dando hoy los diputados, los senadores,
los ministros, digo, está cayendo la imagen, está perdiendo valor. Tenemos un presidente que ataca continuamente al Congreso, que te dice que los diputados son todos unos ensobrados, unas ratas, que te dice que los senadores son unos vendidos, bueno, no con ese término, pero me da la sensación que para el común de la gente hay un descreimiento en la política, y estas actitudes que vemos de distintos senadores, de distintos diputados, no hacen más que avalar esa imagen que ve la gente. ¿Cómo se revierte eso, digo? Es re difícil. Yo a veces la pienso, ¿no? ¿Cuál debería ser una propuesta política o una fórmula de candidato, un paquete de propuestas que pueda encantar a una población que dice, sí, queremos vivir mejor, pero no toquen a los ricos, no cobren impuestos, no controlen, no regulen, ¿no? Entonces digo, no se puede eso. Claro. A ver, si nosotros tenemos, porque lo que estamos padeciendo, o lo que está padeciendo gran parte de la población, es una transferencia regresiva de recursos. Lo que nos falta a nosotros es lo que se le está dando un puñadito de tipos que no necesitan absolutamente nada para vivir bien por los siglos de los siglos. Porque son súper, ultra, archi multimillonarios. Entonces, no necesitan ni que le bajen impuestos, ni que le bajen los salarios, ni que no los controlen, ni que no les permitan fugar. No necesitan nada. Al contrario, son bestias. Hay un puñadito, 20.000 personas en Argentina que son los grandes multimillonarios, especuladores, son la verdadera lacra del país, que son los que nos hunden, y que sin embargo este gobierno está gobernando para ellos, diciéndoles a todo el país que está gobernando para todos, lo cual es fácilmente desmontable. Sin embargo, hay un sector importante de la población que piensa que todos los políticos son iguales, que al final todos son la casta, que al final no de esto, que al final no lo otro, pero que acatan las disposiciones del patrón. No, bueno, pero el patrón que tiene 150.000 millones de dólares debajo del colchón y hizo la plata trabajando. A ver, por favor, no, Elon Musk tiene, no sé cuánto tiene, 40 y pico de años, 50 años, y bueno, no puede ser la fortuna más grande del mundo trabajando. Es un reverendo cagador. Y tiene más plata que muchos estados. Ahora, pensaba, ¿no? Estamos viviendo Javier Milei, previo tuvimos el Frente de Todos, una pandemia de por medio, que más allá, ¿no?, de generar un descalabro económico, sin desconocer responsabilidades de la gestión, pero también siento que ahí comenzó a proliferar un tipo de discursos, de cómo pasaban una cantidad de debates. Previo tuvimos a Macri, y más atrás tuvimos los 12 años del kirchnerismo, luego de los 90 y el 2001, y ya nos vamos de regreso a la democracia. Entonces, respecto a este sentido, ¿no?, que bien mencionado Gustavo, de no sé si sentido común o cómo llamarlo, de los empresarios exitosos porque ahorraron, porque como dice Chumpitas, que a los 17 años tenía 50 empleados bajo su mando, a los 17 años. Andá a saber qué pyme administraba. A los 17 años recién abandonaban las bolitas, mira. Claro. Pero bueno, del último tiempo, ¿dónde sentís que comenzó esta derecha cultural a dar una fuerte batalla? A ver, vos hablabas recién del sentido común. En realidad no es sentido común, o el sentido común en cierta manera es una construcción del discurso dominante. Claro. El discurso dominante es aquello que nosotros recibimos permanentemente a través de películas, a través de noticias, a través de comentarios, a través de esto. Es lo más fácilmente aceptable. El discurso dominante es lo más fácil de aceptar. Aparte, bueno, hay tanto para desmontar, pero fíjense que recuerden que cuando estábamos en el periodo del kirchnerismo, en esos 12 años, se hablaba de la batalla cultural. Era la batalla cultural planteada por Gramsci, que es un movimiento de desmontar ese discurso dominante. Una batalla que empieza desde la base hacia arriba para empezar a descreer de todo ese sentido común que es el discurso dominante. Hoy muchos de este lado dicen, sí, porque Milei está emprendiendo una batalla cultural. Las papas fritas. Milei no está emprendiendo ninguna batalla cultural. Milei está colonizando el pensamiento de gran parte de los argentinos.
Y está colonizando no solamente de los argentinos, que uno piensa en la persona común, en la señora que está con los ruleros atados barriendo la vereda, en el tipo que va a trabajar, en el pibe que va a la escuela. No, hasta de los periodistas. Porque, fíjense, el otro día, semejante barbaridad de un tipo que supuestamente dice que es doctor en economía, trucho, porque en realidad fue de la escuelita de Venegas Lynn que le dio un titulito como si fuera un papelito que te sale en un chupetín, pero no es doctor. Que lo único que sabe son los 3 libritos de Morondanga que leyó de la escuela austríaca, que no tienen valor académico para nada. ¿Y qué dice el tipo? Frente a un grupo de empresarios. A ver, recordemos que el tipo estaba hablando frente a empresarios, pero en su cabeza le estaba hablando a los trabajadores, porque decía, ustedes, cuando cobran su salario, están cambiando el trabajo por monedas y están explotando a sus patrones. Fíjense qué rápido que desmonté la teoría de la explotación. A la miércoles, como si yo dijera, yo me levanté esta mañana y vi que el sol subía desde el río para arriba, entonces es mentira que la Tierra gira alrededor del sol, es el sol el que gira alrededor, y desmonté la teoría de Galilei. Ya está. Claro. Es un tarado, es un idiota, y todos los que estaban ahí, empresarios, multimillonarios, qué sé yo, qué sé cuánto, gente que tenía empleados a cargo, aplaudía como foca, una idiotez semejante que le valdría decir, hermano, volvé a la primaria. No podés ser tan fácilmente idiotizante para los que te están escuchando. Y el que lo estaba escuchando no puede dejarse idiotizar de esa manera. Y vamos a otra cuestión que es menos conceptual y más legal. El tipo dijo, los evasores son héroes, la evasión es un delito. No hay ningún fiscal que se anima a decirle, hermano, usted está haciendo apología de delito. Está haciendo eso. Está haciendo apología de delito. Y nadie dijo nada. Nadie le dijo nada. Aplaudieron. Bueno, ya tenemos 3 denuncias penales contra 3 periodistas, ¿no? Entre tantas otras. Y analizábamos que ahora que en la provincia, también en la ciudad, no hay que desligar, ¿no? Un Pablo Hapkin que está aplaudiendo mucho las medidas provinciales, nacionales. Digo, un gobernador que también. Y decíamos, tenemos un paquete integral que es baja de punibilidad, ley antimafias y la ley de reincidencia, reiterancia. Y decíamos, nos hacíamos la pregunta, ¿no? Como para ahondar en el análisis, qué peligro que si tenemos esas 3 leyes vigentes, quienes motorizan las denuncias penales son los gobernantes. Ajá. ¿No? Que habría que pensar exactamente porque es todo un combo. Hablábamos antes de la insatisfacción democrática. Ahora, ¿qué motivación puede tener un votante para ir a depositar su voto en una urna si o sabe, o intuye, o sospecha que los que gobiernan no son los que uno elige? Porque tenemos grupos de empresarios consolidados en cartelización, economía concentrada en pocas manos, jueces que son serviles a esos poderes económicos. O servinis. Y los que gobiernan no son los que uno termina votando. Entonces, ¿para qué caramba vamos a tener elecciones gastando un montón de plata si total gobiernan 20.000 tipos desde la cava, desde ese antro, desde esa ciudad que quiere ser un paraíso fiscal y porque se cree que es europea? Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene votar si los que nosotros elegimos no pueden gobernar? Y no solamente no pueden gobernar porque no les da, sino porque hasta van en contra de sus propios intereses. Si gran parte de los diputados, senadores, ministros, también tienen sus propias empresas. Son sindicalistas. Metamos también a muchos sindicalistas que están de los 2 lados del mostrador. Son representantes de los trabajadores, pero también son patrones. Hay algo que funciona mal. No puede ser que no haya nadie que represente realmente al pueblo. Que represente realmente al pueblo quiere decir que bregue por los intereses del pueblo. ¿Cómo voy a votar esta? Juan Carlos Romero, dueño de más de la mitad de Salta, senador. ¿Para qué?
para defender sus propios intereses, para defender sus propias empresas. Tuvo Olmedo, también como diputado, defendiendo sus propios intereses. Entonces, hay algo que falla ahí, en la representatividad. Obvio que en parte es culpa del votante, que pone su voto como si tirara bosta a un pozo. Y que no le importa, o que no le interesa, o que no entiende nada ni se preocupa por entender. Entonces, si hay una crisis de representación, es porque, por un lado, no encontramos representantes, no aparecen representantes, y los que están representando no representan, o los que están como representantes, no están representando lo que realmente deberían estar representando. Por eso tenemos esa... Y después también está el condicionamiento de las medidas judiciales tomadas por aquellos jueces que, sentados en un tribunal, cajonean algunas causas y aceleran otras o inventan. La causa de Cristina por vialidad, la de Amado Vudú, son todos inventos mediáticos que terminaron convirtiéndose en sentencias judiciales. Y ya está. Como pasó con Lula en Brasil. Es el ejemplo más claro. Se lo condenó sin pruebas. Y tuvo una Corte Suprema de Justicia que dijo, no, esto está todo mal. No va a pasar lo mismo que Cristina porque tenemos 3 personas incalificables desde el punto de vista radial para decirlo. Y volvamos a lo mediático también. Desde los medios de comunicación también hay condicionamientos, también hay temor. Estas amenazas que se le hacen a Ariel Jalad, y uno puede decir, entre muchas comillas, justamente porque el tipo está metiendo el dedo en la llaga en chanchullos del gobierno. Ya el año pasado había denunciado la cuestión de los alimentos. Ahora saca a la luz esto. Ahora pone en cuestión el discurso nazi, no le dijo nazi a Milei, sino que dijo que utiliza discursos nazi y que lo asuma, si es un verdadero nazi. A ver, perdón, pero denuncien. Lo va a denunciar. Yo soy nadie. Con quien hizo fórmula. Pero aparte, mete a María Laura Santillán, a Carlos Pani, tipos que son serviles a la derecha. O servicio. Claro, pero personas que gracias a esas personas está este monigote en la Casa Rosada. Qué poco agradecido. Exactamente, exactamente, porque allanaron el terreno para que un imbécil como este esté en la presidencia. O sea que lo que menos le estoy diciendo es nazi, porque le estoy diciendo de todo. Sí. De todo. Pero realmente ni siquiera sabe reconocer a los aliados. Ayer se peleó con Mauricio Macri, que fue el que le dio votos. Si Mauricio Macri no hubiera estado apoyándolo desde el principio. Y una ministra. No hubiera tenido gobernabilidad. Claro. Hasta le aportó una ministra. Claro. Que uno piensa que es un salvavidas. Es un salvavidas de plomo, Patricia Bullrich. Ahora que todas pálidas las nuestras, pero bueno, hay que analizar el contexto en el que estamos. Por eso te agradecemos muchísimo, Gustavo, por acercarte hasta acá, por compartir estos minutos. Y bueno, ya sos un invitado cuando quieras compartir micrófono aquí con nosotros, por supuesto que sos más que bienvenido. Pero, y hace un rato Nicolás hablaba de las medidas tribuneras, ¿no? Ajá. Sí. Las medidas tribuneras son las medidas populistas. Una de las medidas populistas que está impulsando, por un lado está la reforma laboral, que siempre está molestando, siempre están queriendo una reforma laboral porque quieren seguir explotando legalmente a los laburantes, y por otro lado la reforma previsional y la reforma migratoria. También, sí. La propuesta de ley migratoria no aporta nada a la ley, porque todo lo que dice la propuesta migratoria ya está en la ley de migraciones. Y además plantean como problema algo que no lo es. Apenas hay un 4% de inmigrantes en Argentina desde el 2000 para acá. Por lo tanto, ¿dónde ven la invasión? Sacan a relucir esto de la invasión de los extranjeros. Sacan lo de Elon Musk hablando de Sudáfrica, del genocidio blanco. Por favor. Bueno, volvemos a exportar la peor de las lógicas persecutorias que tienen España, Italia, que utilizó mucho en su campaña Donald Trump, ¿no? Con el muro, las deportaciones, como para que en el discurso se complemente con una medida
acorde. Vos fíjate, el otro día, bueno, yo escucho mucho un programa de la M530 Radio Madres, Radio de las Madres. Escucho el programa Sin Diarios, que lo conduce Amado Gudú. Sí, y el otro día Amado Gudú plantea una cuestión muy interesante. Dice, vos fíjate, en todos los países del mundo se está hablando de las migraciones. Migraciones que generalmente se producen por las guerras, por las transferencias de recursos de los multimillonarios, por la eliminación del medio ambiente. Bueno, hay un problema con la inmigración. La gente tiene problemas para trasladarse de un lugar a otro. Los capitales no. Los capitales se trasladan libremente de un lugar a otro. Es una perfecta... Y la gente no. Entonces, evidentemente, tenemos que cambiar la mirada y empezar a decir, no, ¿por qué tenemos que permitir que los capitales se vayan de un lugar a otro? Sí, fíjate Galperín. Galperín, uno de los ejemplos para algunos, de emprendedurismo, un tipo que vino de una familia millonaria y se convirtió en súper ultramillonario, o sea que es facilísimo eso. Lástima que uno no nació en familia de multimillonarios. Y sin embargo, ¿Qué detalle? el tipo opera en Argentina, tributa en Uruguay, tiene la oficina fiscal, primero la tenía en Delaware, ahora la tiene en Texas porque es donde menos pagas impuestos. Tiene una oficina administrativa en Suiza con leyes de Nueva Zelanda. La pucha, ¿de dónde es Galperín? Un ciudadano del mundo. Un ciudadano del mundo. Un ciudadano libre del mundo. Bueno, ahora, uno le explica esto al público y se le hace un cortocircuito en el cerebro, queda más pelado que yo todavía. Porque ¿de dónde va a salir una lógica para decir? Y después, compran en el Mercado Libre porque es fácil. Y realmente es fácil comprar en el Mercado Libre, y tienen Mercado Pago y tienen todas esas cosas. Y no saben que están beneficiando a un verdadero chanta, a un verdadero corrupto. Corruptos como muchísimos, como Blaquier, por ejemplo. Azúcar Ledesma, no hay que comprar azúcar Ledesma. No. Ni papel Ledesma, ni nada que venga de Ledesma, porque proviene de un tipo que se benefició con la dictadura. Bueno, en fin. Es conciencia. Claro, lo que pasa es que hay mucho para saber y mucho para combatir. ¿Qué se espera a futuro? Y la verdad no tengo la menor idea. ¿Qué va a pasar en octubre? No tengo idea. Qué difícil, sí, hacer futurología. Pero importante seguir manteniendo estos espacios de reflexión y de construcción para por lo menos ir... ¿Y qué nos puede salvar? En un gobierno de ultraderecha, lo que menos tenemos que hacer es hacer propuestas de centro. Totalmente. El peronismo, que sería en este momento la fuerza de izquierda que puede combatir, bueno, tiene que convertirse realmente en un peronismo de izquierda, más incluso de lo que fue el kirchnerismo, más todavía. Acá no viene la cuestión de la conciliación, de basta de peleas, de basta de ver al adversario como enemigo. No, tenemos que empezar a pensar que hay gente que sí es enemiga, la gente que fuga guita. El otro día cuando Milei decía, sí, hay como 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del país, sáquenlo por favor de abajo del colchón. La pucha, ¿quién puede dormir con 400.000 millones de dólares abajo del colchón? Es durísimo eso. Encima se apolilla, un asco. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias por el tiempo, me excedí.